Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado muchísima conversación, especulación y sobre todo, mucho cariño en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a nivel internacional. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, hoy vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de su relación. ¿Es amistad, es amor o es esa chispa tan difícil de definir que a menudo vemos en la pantalla? Prepárense para un análisis detallado, porque vamos a poner sobre la mesa los hechos, las especulaciones y lo que realmente creemos que está pasando entre estos dos ídolos. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante misterio, no olviden esa pequeña campanita que ven por ahí, ¿verdad? Suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido para ustedes, y a ustedes les asegura no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. La dupla Kerem Bürsin y Hande Erçel explotó en las pantallas con la exitosa serie Sen Kalkam, que en Latinoamérica conocimos como Por mi puerta te quiero o Eda y Serkan. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Era palpable, casi eléctrica. Y claro, cuando dos actores con tanto talento y carisma trabajan juntos en un proyecto tan romántico, la pregunta de si esa magia traspasa la ficción a la vida real es inevitable. Durante el rodaje y la emisión de la serie, las redes sociales se inundaron de rumores y esperanzas de que, efectivamente, algo más que una amistad estaba floreciendo entre Kerem y Hande. Vimos fotos juntos, comentarios cariñosos, apariciones públicas que parecían confirmar lo que muchos fans soñaban. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la privada puede ser muy delgada y a menudo se difumina. Inicialmente ambos actores y sus equipos manejaron la situación con cautela. Declaraciones típicas de somos grandes amigos, disfrutamos trabajando juntos, tenemos una gran conexión profesional, se hicieron comunes. Y si bien estas palabras pueden ser sinceras, también pueden ser una forma de mantener la privacidad o de gestionar las expectativas del público y la prensa. Es un baile delicado. Pero a medida que el tiempo pasaba, y la serie continuaba siendo un éxito masivo, las interacciones entre ellos fuera del set se volvieron más frecuentes y, para muchos, más significativas. Vimos a Hande apoyar a Kerem en sus proyectos personales, y a Kerem defendiendo o elogiando a Hande en entrevistas. Estos gestos, por pequeños que parezcan, a menudo son interpretados por los fans como señales inequívocas de un romance. Uno de los momentos clave que avivó aún más las especulaciones fue la presencia de Kerem en la celebración del cumpleaños de Hande, y viceversa. Y no solo eso, sino las miradas, los abrazos, las sonrisas cómplices que quedaban capturadas por las cámaras de los paparazzi y luego se viralizaban. Es difícil ignorar esa conexión visual que parecían compartir, esa comodidad y ternura que emanaba de sus interacciones. Además, ambos compartían fotografías y vídeos de momentos juntos en sus redes sociales, aunque a menudo intentaban mantener un perfil discreto. Las historias de Instagram donde se les veía compartiendo cenas, viajes cortos, o simplemente disfrutando de tiempo libre juntos, se convirtieron en material de análisis intensivo para sus seguidores. Cada detalle era diseccionado en busca de una pista. Sin embargo, la vida de las celebridades es compleja. Hay presiones, hay agendas apretadas, hay compromisos profesionales que a menudo los llevan a diferentes partes del mundo. En el caso de Kerem y Hande, ambos son figuras de gran éxito con carreras en pleno ascenso. Es natural que sus caminos profesionales puedan separarse en ciertos momentos. Hemos visto a Hande enfocarse en proyectos más internacionales, representando marcas de renombre y buscando oportunidades fuera de Turquía. Kerem, por su parte, también ha explorado diversas facetas de su carrera, incluyendo proyectos cinematográficos. Esta independencia y enfoque en sus carreras individuales puede generar dudas sobre la continuidad de una relación romántica. ¿Pueden dos carreras tan exigentes coexistir con una relación amorosa seria? La respuesta es sí, pero requiere un esfuerzo considerable y una gran comprensión mutua. Analicemos las declaraciones públicas de ambos. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, solían responder con evasivas amables o reiterando su amistad. Por ejemplo, en entrevistas, Hande ha hablado sobre lo importante que es Kerem para ella como amigo y colega, destacando su apoyo y su energía positiva. Kerem, a su vez, ha elogiado la inteligencia, el talento y la profesionalidad de Hande,
refiriéndose a ella con un gran respeto. Si bien estas son respuestas muy positivas, no confirman ni desmienten categóricamente un romance. En el mundo del entretenimiento, a menudo se mantiene una ambigüedad deliberada para proteger la privacidad y gestionar la imagen pública. Es importante recordar que a pesar de la intensidad de la relación que interpretamos en pantalla, las personas son complejas y sus vidas privadas, aún más. La presión mediática puede ser abrumadora, y muchos artistas prefieren mantener sus relaciones sentimentales alejadas del ojo público para poder desarrollarlas sin la constante interferencia de la prensa y los fanáticos. La industria turca en particular, puede ser bastante intensa en cuanto a la cobertura de la vida privada de sus estrellas. Consideremos también las posibles apariciones de otras personas en sus vidas. A lo largo del tiempo ambos han sido vinculados con otras personas en rumores o en relaciones confirmadas que han sido ampliamente cubiertas por los medios. Esto, naturalmente, genera confusión y lleva a cuestionar el estado actual de su vínculo. Si una relación romántica ha terminado, o si nunca llegó a existir, estas vinculaciones con terceros son normales. Sin embargo, para los fans que se apegan a la idea de Kerem y Hande como pareja, estas noticias pueden ser decepcionantes. Una de las claves para entender su relación podría estar en la duración y la consistencia de sus interacciones. A pesar de los altibajos mediáticos y las especulaciones, Kerem y Hande han mantenido una conexión visible a lo largo del tiempo. Siguen interactuando en redes sociales, se dan me gusta en sus publicaciones, comentan ocasionalmente y hasta han sido vistos juntos en eventos o reuniones de amigos en común. Esta persistencia en su vínculo, incluso después de que la serie concluyó, sugiere que hay algo más profundo que una simple relación profesional que nació y murió con el proyecto. Podemos inferir que su amistad es, sin duda, muy fuerte. Han compartido una experiencia transformadora juntos con Senkalkapm, un proyecto que los catapultó a la fama internacional y los unió de una manera muy especial. Es natural que se apoyen mutuamente y valoren esa conexión. Sin embargo, la pregunta crucial es si esa amistad evolucionó o se convirtió en algo más. Las miradas, los gestos de cariño, las risas compartidas en público, todo apunta a una profunda conexión emocional. Un punto a considerar son las declaraciones de Kerem Bürsin en algunas entrevistas recientes, donde ha sido un poco más abierto sobre la importancia de Hande en su vida, aunque sin etiquetar explícitamente la relación como amorosa. Ha mencionado cómo comparten valores similares, cómo se entienden bien, y cómo la admira profundamente. Estas son palabras muy significativas que van más allá de una simple amistad profesional. De manera similar, Hande ha hablado de Kerem como una persona maravillosa y un gran apoyo. También hay que tener en cuenta las etapas de la vida. Ambos son jóvenes, exitosos, y están en un momento de sus vidas donde las relaciones personales son importantes. Es plausible que hayan explorado la posibilidad de una relación romántica, o que la hayan tenido en algún momento. Las confirmaciones públicas en el mundo de las celebridades a menudo llegan cuando la relación está firmemente establecida, o cuando se vuelve innegable. En este caso, la discreción que han mantenido podría indicar que están navegando las aguas de una relación seria, pero privada. Otra perspectiva interesante es analizar cómo el público interpreta sus interacciones. Los fans a menudo tienen una gran capacidad para percibir la química y la conexión entre dos personas. Y en el caso de Kerem y Hande, esa percepción colectiva es abrumadoramente positiva y apunta hacia un romance. Si bien no es una prueba definitiva, el sentimiento general de una comunidad de fans tan grande es difícil de ignorar por completo. Podríamos estar ante un escenario donde ambos decidieron mantener su relación en privado por razones estratégicas o personales. En el mundo de las celebridades, revelar una relación demasiado pronto puede atraer un escrutinio intenso y, a veces, negativo. Mantener un grado de misterio puede ser una forma de proteger su vínculo y su paz mental. Pero, ¿qué dice la evidencia más reciente? A veces las pistas más sutiles son las más reveladoras. Hemos visto que incluso cuando sus carreras los han llevado por caminos diferentes, siguen compartiendo momentos y demostrando un afecto mutuo. Es como esa amistad profunda que se transforma gradualmente en algo más, algo que se nutre de años de experiencias compartidas y de un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. Las veces que se han encontrado en eventos, las interacciones en redes sociales que parecen burlarse de los rumores pero que al mismo tiempo confirman su cercanía, todo ello alimenta la idea de que su vínculo es especial y va más allá de una simple amistad.
Quizás la verdad más sencilla sea la más cercana a la realidad. D. Es posible que sean amigos muy cercanos, con una conexión emocional profunda y un apoyo mutuo incondicional, y que esa conexión a veces se parezca mucho a una relación romántica. O quizás tuvieron una relación y ahora son amigos, o viceversa. La ambigüedad es precisamente lo que ha mantenido viva la conversación. Entonces, ¿cuál es la verdad al descubierto? Después de analizar todos los indicios, las declaraciones, las interacciones y la química innegable, la conclusión más razonable es que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una conexión profundamente especial que trasciende la amistad convencional. Si bien no podemos afirmar categóricamente que estén en una relación romántica activa en este preciso instante, o que lo hayan estado de manera continua, sí podemos decir con gran seguridad que su vínculo es significativo, duradero y lleno de afecto y respeto mutuo. La forma en que se apoyan, se entienden y se admiran, alimentada por la experiencia compartida de un éxito arrollador, sugiere una relación que va más allá de lo meramente profesional. La discreción que manejan a menudo en público puede ser una señal de que valoran su privacidad y están protegiendo algo precioso, sea una amistad profunda o una relación romántica que desean mantener lejos del escrutinio constante. La verdad, en muchos casos de celebridades, reside en los matices y en la interpretación de lo que se muestra y lo que se oculta. Y en el caso de Kerem y Hande, la belleza de su conexión radica precisamente en esa aura de misterio que para muchos solo intensifica su atractivo. Y hasta aquí nuestra exploración de la enigmática relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recorrido juntos las especulaciones, los hechos y las posibles interpretaciones, tratando de arrojar un poco de luz sobre esta dupla tan querida. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido interesante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Es solo una amistad increíblemente fuerte, o hay algo más entre Kerem y Hande? ¿Han notado alguna otra pista que se nos haya escapado? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me fascina leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.